Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento, gracias por estar aquí, gracias a los hermanos que están conectados también con nosotros. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. En el boletín que usted recibió en la entrada, en la parte central del boletín, usted tiene el bosquejo del mensaje, también un devocional. Les recordamos que tenemos escuela dominical para niños de 4 a 12 años. Si desean pasar a sus clases, este es el momento. Hechos capítulo 13, el versículo 1, empieza diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El domingo anterior aprendimos acerca de la iglesia de Antioquía. Esta es la continuación de esta enseñanza. Un dato importante es que hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, el personaje principal es Pedro. Y cómo el apóstol Pedro, a través del trabajo y a través de la obra, el evangelio se enfoca y se concentra principalmente en Jerusalén y en la comunidad de los judíos. En el verso 13 hay un cambio. Y ahora el personaje principal va a ser Pablo. Y va a mantenerse como el personaje principal hasta el final del libro de los Hechos. Y este cambio se debe al hecho de que el evangelio, a través del trabajo de la iglesia de Antioquía, enviando al apóstol Pablo en los viajes misioneros, se va a concentrar en la expansión del evangelio, ya no limitada a la ciudad de Jerusalén, sino los creyentes van a obedecer al Señor y van a llevar el evangelio a todo el mundo conocido. La iglesia de Antioquía, la foto que usted ve ahí en la pantalla es una foto actual. La iglesia de Antioquía Antioquía es la tercera ciudad en importancia. Es la primera ciudad que tenía una calle principal de 6 kilómetros hecha de mármol y alrededor de la calle adornada con mármol. Es la primera ciudad con alumbrado. Utilizaban el aceite para alumbrar esta avenida. Era un puerto donde el comercio había llegado a hacer de este lugar de Antioquía una ciudad próspera. Cuando nosotros vemos a la iglesia de Antioquía, el primer detalle significativo en el versículo 1 es la diversidad de personas que conformaban la iglesia de Antioquía. El verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, sabemos que él es de Chipre; Simón, el que se llamaba Níger, él es de África; Lucio de Cirene, era de la ciudad de Cirene; Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, era una persona pudiente; y Saulo, que era de Tarso. En el propio liderazgo de la iglesia
La iglesia se caracterizaba por el hecho de que había diversidad en el liderazgo. Pero no solo en el liderazgo, sino en la congregación. Lo estudiamos en Hechos 11. Esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Jerusalén, se caracterizaba por ser diversa, mucha gente, mucha diversidad de personas, y este detalle llega a ser significativo porque la gente se llega a dar cuenta que el evangelio es para todos. La iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia grande, esta iglesia estaba limitada por un falso e incorrecto patriotismo que tenían los judíos principalmente, y esto llegó a ser un obstáculo en la expansión del evangelio, limitada su ministerio muchas veces a llegar solo a los judíos, pero la iglesia de Antioquía, por esa diversidad de personas en la congregación, esta iglesia llega a compartir el evangelio con otras personas. Tú y yo debemos tener cuidado de que nuestras diferencias no nos lleven a ser un impedimento para la expansión del evangelio, sino todo lo contrario. Nuestras diferencias deben mostrar que es posible que el evangelio pueda llegar a toda criatura, aun cuando esas personas puedan ser diferentes en etnias, culturas, geografía o religión. Y ese detalle fue significativo en la iglesia de Antioquía. El otro detalle dentro de la iglesia de Antioquía es el liderazgo. ¿Observas cuántas personas por nombre se menciona en el versículo 1? Y luego se dice, había profetas y había maestros. Había gente dentro de la iglesia que ocupaba un lugar de servicio, que ocupaba un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cuál es tu meta como cristiano? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes como creyente? ¿Qué es el objetivo que tú y yo tenemos en nuestra vida espiritual? Hablando de iglesia, hombres y mujeres debemos tener la meta de tener un lugar de servicio, de tener un lugar de liderazgo dentro de la iglesia. Esta iglesia de Antioquía se llegó a convertir en el centro de la obra misionera en su época. Porque a más de la diversidad, existía fortaleza en el liderazgo de esa congregación. Cuando líderes importantes como Bernabé y Pablo salen de la iglesia, enviados por la iglesia a hacer la obra misionera, la iglesia de Antioquía no sufre por falta de liderazgo, porque aun cuando Bernabé y Saulo, líderes fuertes, habían salido en los viajes misioneros, había otra cantidad de hombres y mujeres dentro de la iglesia. Y la iglesia pudo continuar adelante. ¿Eres tú un líder de esta iglesia? ¿Es una meta en tu vida tener un lugar y un sitio donde servir al Señor y donde ayudar y enseñar a otros a que continúen adelante en su vida espiritual? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener hombres y mujeres de esta iglesia esa meta? Esa meta de crecer en su servicio, de involucrarse en el servicio, de llegar a ser hermanos mayores de otros cristianos que están empezando. Una iglesia no puede depender de una sola persona. Una iglesia no puede depender de un grupo pequeño de líderes, porque cuando estos se mueren o estos no están ahí, la iglesia puede afectarse.
Todos nosotros necesitamos crecer en nuestro servicio y en nuestro liderazgo. Y nosotros observamos aquí una iglesia de Antioquía que era tan fuerte en su servicio y en su liderazgo y en su labor, que cuando dos hombres como Bernabé y como Pablo salieron para hacer misiones, la iglesia pudo continuar adelante. Un segundo principio significativo en esta iglesia de Antioquía es la obra del Espíritu Santo. Una iglesia no es un negocio. Una iglesia no es una organización que se puede conducir bajo los esquemas administrativos como se lo hace en una empresa. Una iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Y la persona que debe tener más importancia en la iglesia es la persona del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el personaje principal de este libro es el Espíritu Santo. Se lo menciona muchas más veces que cualquier otro libro de la Biblia. Es el Espíritu Santo el que hace que una iglesia sea efectiva y que una iglesia cumpla su labor en su rol aquí en el mundo. Y por eso el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Observas los verbos ministrando y ayudando? Ministrando y ayunando. Son los requisitos que ocurren antes de que el Espíritu Santo hable a los líderes de la iglesia. Eso es sumamente significativo. La labor de ministrar, la labor de servir, es algo que debe ser una característica en la vida de una iglesia. Ministrando, continuamente ministrando, esa es la idea. El ministrar y ayudar no eran prácticas que se concentraban en un momento especial de la iglesia, en el mes de misiones. Era un estilo de vida para la iglesia de Antioquía, donde ellos continuamente ministraban y continuamente ayunaban. Y en ese escenario de servicio y de dependencia al Señor, porque eso significa, en resumen, ayunar. Cuando tú ayunas, estás dependiendo de que Dios va a proteger tu cuerpo por no recibir alimentos por algunas horas o algunos días, dependiendo del tipo de ayuno. El ayuno en esencia es una característica de dependencia. Yo dependo que Dios cuide mi cuerpo cuando lo dejo de alimentar para enfocarme y para concentrarme en Dios, en la oración, en profundizar mi relación con Dios mucho más en ese momento cuando estoy ayunando. Así es que lo que la iglesia está haciendo está comprometida en el servicio al Señor, ministrando, están sirviéndose los unos a los otros y están dependiendo del Señor cuando ayunan. Y cuando una iglesia sirve al Señor y depende del Señor, el Espíritu Santo actúa. Hermano, esto es un concepto súper importante. Si no, nos convertimos en un lugar donde se administra personas, se administra recursos, se administra actividades, tal y como lo haríamos en una empresa. En la iglesia, este organismo vivo es otra cosa.
Es Dios obrando a través de personas. Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y nosotros debemos ser sensibles a esa dependencia del Señor. Nos enfocamos en servirnos los unos a los otros, en ayunar y en depender del Señor los unos con los otros. Y en ese escenario el Espíritu Santo habló y les dio una orden: apartadme. Es un imperativo ese verbo. Es una orden, no es una sugerencia, no es una recomendación. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Observas que es Dios el que llama? No es una iglesia, no es un pastor el que llama. Es Dios. Dios va a llamar y Dios va a usar a la iglesia y a los líderes de la iglesia para enviar a esas personas a misiones. Pero es Dios. En la Biblia se habla de que Dios el Padre es el que llama, Dios el Hijo es el que llama, y aquí tenemos a Dios el Espíritu Santo llamando. Es la Trinidad en conjunto que llama a un hombre y a una mujer para que lleguen a vivir del Evangelio y lleguen a invertir toda su vida para predicar la palabra de Dios. Dios te está llamando de esa forma a ti. Dios llama a todo cristiano. El llamado es para todos. Pero ese llamado tiene dos partes, por así decirlo. Una parte enfocada en personas que van a vivir del Evangelio, que van a ser sustentados por el Evangelio. Van a dedicar su vida y su tiempo para predicar la palabra de Dios. Y otro grupo de creyentes, la mayoría, van a continuar en sus labores cotidianas, en sus trabajos regulares. Y Dios les llama para compartir el Evangelio ahí donde están. Y para que trabajen tan arduamente y usen esos recursos que mes a mes están recibiendo para sustentar a sus familias, a sus hogares, pero para ser generosos con el apoyo económico a aquellos que han sido llamados para vivir del Evangelio. ¿Dios te ha llamado? La respuesta es sí. Lo que tú debes identificar es si Dios te ha llamado a que mantengas tu profesión, tu trabajo, y así compartas el Evangelio con otros. O si Dios te ha llamado a formar parte de un grupo de personas que van a depender del Evangelio para vivir y para dar su vida y su trabajo en la expansión de la palabra de Dios. Bernabé y Saulo son dos hombres que han sido llamados por el Señor para empezar la obra misionera al expandir el Evangelio por todo el mundo conocido. Los 4 viajes misioneros de Pablo, los 3 primeros viajes y luego el viaje a Roma, para expandir el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que les convenció y les dijo a estos 2 hombres, Bernabé y Saulo, que habían sido escogidos para esto. Y luego Dios obra en los líderes de la iglesia de Antioquía y ellos llegan a la misma conclusión y llegan a enviar a Bernabé y a Saulo a la obra misionera. Observa esta característica en el verso 3, por favor. El texto dice:
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Algo significativo aquí es que esas prácticas de ayunar y orar es algo específico que ellos hacen, estos líderes hacen en este momento, después de que escuchan la voz del Espíritu Santo diciéndoles que aparten a Bernabé y a Saulo. Oran. Estos líderes reconocen el llamado de Dios. Y al reconocer ese llamado, toman a Bernabé y a Saulo e imponen las manos sobre ellos. Esta es una práctica para mostrar la autoridad de la iglesia sobre estos dos misioneros y cómo estos dos misioneros van a salir de la iglesia no por iniciativa propia, no porque ellos quieren predicar a Cristo, sino porque una iglesia que reconoce el llamado de Dios impone las manos y reconociendo ese llamado de Dios, les manda con la autoridad de la iglesia a que salgan y sean misioneros. Este concepto es importante, porque existe el concepto equivocado de que cualquier persona que tenga ganas y tenga preferencia de hacer algo por la obra del Señor o quiera ponerse una iglesia en cualquier lugar, lo puede hacer. No necesita de otra iglesia, no necesita de la autoridad de una iglesia para establecer otra congregación. Lo puede hacer sin problema. ¿Observas aquí esa muestra de autoridad dada por los líderes de la iglesia que reconocen el llamado de Dios a estas dos personas, Bernabé y Saulo, y les envían? El detalle significativo está en la palabra despidieron. Tú puedes ver en la pantalla lo que significa. Enviar con sustento. Ese es el significado de la palabra. A aquellos que han sido llamados por Dios, la iglesia ora por ellos. La iglesia ayuna por ellos. La iglesia les impone las manos como señal de autoridad de que estos dos van en representación de la iglesia de Antioquía y con la autoridad dada por Dios a la iglesia. Y les mandan con los recursos económicos que ellos necesitan para hacer la labor. Los viajes misioneros ocuparon una buena parte del tiempo en el ministerio del apóstol. No era un tema de fin de semana, donde Pablo sale en su primer viaje misionero y en un fin de semana él predica la palabra de Dios y otra vez retorna a la iglesia de Antioquía. Los viajes misioneros eran asunto de meses, asunto de años. Y una iglesia que entiende la obra misionera va a ser una iglesia que es generosa en su apoyo económico. Va a orar por sus misioneros, va a ayunar por sus misioneros, va a apoyar generosamente a sus misioneros para que ellos que salen y van a predicar la palabra de Dios en nuestra representación tengan todo el sustento que necesitan para hacerlo. ¿Has sido tú llamado por Dios a vivir del Evangelio? Obedece a Dios. Hay dudas, hay inquietudes, hay preguntas.
Eso generalmente pasa. Pero del otro lado, nosotros debemos ser una iglesia que nos esforzamos trabajando arduamente para sustentar a nuestros hogares y para que de esos recursos nosotros seamos generosos con el apoyo a aquellos que, obedeciendo al llamado específico de Dios, han salido en representación nuestra. Esa es tu realidad. Observas cómo cuando estudiamos la consagración y la obediencia del apóstol Pablo, tenemos que hacerlo en un marco de iglesia. Pablo salió de la iglesia de Antioquía. No fue un deseo de él. No fue una iniciativa unilateral de él. No se le ocurrió a él decir, ok, yo voy a ser misionero, yo establezco mi propia iglesia, yo me mando a mí mismo, yo hago lo que yo quiero. Es significativo el hecho de que Bernabé lo haya traído a la iglesia de Antioquía, estén ministrando un tiempo ahí en esa congregación y ellos entiendan y la iglesia entienda que esto es un asunto de iglesia. Misiones tiene que ver contigo. Misiones tiene que ver contigo. Y tú y yo como creyentes necesitamos darnos cuenta la conexión entre un misionero y una iglesia que le envía, que ora, que depende del Señor y que le sostiene económicamente. Así es que debemos trabajar arduamente para sustentar a nuestros hogares y para llegar a ser generosos con la gente que ha salido de nosotros para establecer una iglesia en algún lugar de nuestro país, en algún lugar fuera de nuestro país. Ahí tú tienes la lista, ahí está la lista de nuestros misioneros. En la mesa hay una hoja con la lista de nuestros misioneros. ¿Dónde están y por qué podemos estar orando por ellos? Estamos escuchando videos de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Y nosotros necesitamos involucrarnos de manera activa en la obra misionera. Esa es la razón por qué existe la iglesia. Ese es el motivo por el que existe la iglesia. Si el propósito de Dios único hubiera sido salvarnos, nos salvaba y nos llevaba al cielo. Nos dejó aquí para varias cosas importantes. La más importante es para que tú y yo vayamos a todo el mundo y hagamos discípulos de Cristo. Y lo hacemos al extendernos a través de otras personas, a través de nuestros misioneros. Llegamos al mundo para que el mundo conozca de Cristo. Para eso estamos aquí. Es lindo reunirnos en los ministerios y ahora estamos volviendo a la presencialidad y ver las fotos y las reuniones de jóvenes y de matrimonios y las cosas que estamos volviendo otra vez a hacer. Es lindo reunirse y verse y todo eso. No olvides el objetivo. El objetivo es discipular al mundo.
Ese es el objetivo. Y lo hacemos a través de los misioneros, a través de gente que ha sido llamada para vivir del Evangelio y para salir de su casa y para ser sostenidos por una congregación. Ellos en el sitio donde están establecen iglesias y enseñan a otros de la palabra de Dios. Tú eres parte de esto. Tú debes ser parte de esto. Es el plan de Dios para tu vida. Las misiones. Algunos creyentes pasan la vida preguntándose cuál será la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es que hagas discípulos a toda criatura. Esa es la voluntad de Dios para todos los cristianos. Algunos lo hacen yendo como misioneros, o la mayoría trabaja arduamente y apoya económicamente a los que han salido de nosotros a establecer iglesias en otros lugares. Estas 2 últimas semanas hemos repartido esta hojita. Esta hojita dice: Iglesia Bíblica Bautista, promesa de fe. Confiando en Dios me comprometo a dar mensualmente durante 1 año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de. Y hay una línea en blanco ahí. Esto debe ser parte de nuestra vida. Hay muchos que han recibido la hoja y la han llenado y han puesto en la canasta de diezmos. Pero si tú todavía no lo has hecho, solo tienes que levantar la mano y hay ahora, en este momento, algunos hermanos que pueden entregarte esta hoja y un lápiz para llenar. Y luego tú decides la cantidad, tú decides con cuánto quieres comprometerte. Y luego en la canasta de diezmos puedes poner esta hoja y el lápiz que recibes. Esto es un asunto de todo creyente. Todo creyente es obediente al Señor cuando se da cuenta que es su responsabilidad apoyar la obra misionera. Así es que si tú necesitas una hojita, solo tienes que levantar la mano y hermano Albino o hermana Narcisa te estarán entregando. Si tú ya hiciste esto, no tienes que repetirlo, ya lo hiciste, pero si necesitas esto, si necesitas una lista de los misioneros, en la mesa de atrás están las hojas. Toma una lista de todos nuestros misioneros porque necesitamos orar por ellos. Y necesitamos dar a ellos para sostenerles y que ellos continúen siendo nuestros representantes, predicando la palabra de Dios en el lugar donde se encuentran. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos comprender que la obra misionera es la razón de por qué estamos aquí. Ese es tu plan para nosotros. Esa es tu voluntad para nosotros. Y te damos gracias, Señor, por hacerlo así de claro. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu plan. Ayúdanos a recordar que estamos aquí en esta tierra para hablar de Cristo a otros, para apoyar a aquellos misioneros que han salido de nosotros, han establecido congregaciones y están predicando tu palabra en otros sitios. Ayúdanos a orar diariamente por ellos. Ayúdanos a dar generosamente a ellos. Ayúdanos a comprender que un valor de nuestros ingresos
debe estar enfocado en la obra misionera. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a involucrarnos en tu plan, en las misiones. Te ruego, Padre, también por aquellos hombres y mujeres que tú has llamado para que puedan vivir del Evangelio. Te pido, Padre, tu bendición en sus vidas y que ellos puedan obedecer lo que tú deseas, para lo que tú les has llamado. Pedimos, Señor, tu bendición. Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes a lo que tú nos has dicho hoy. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.